Después de su encuentro con la heroína, Makoto tuvo una noche pacífica. Luego de haber calmado a Mio, disfrutó una cena donde el mismo Makoto cocinó para los demás, haciéndoles probar nuevos platillos con las recetas e ingredientes que han conseguido. Y después de una noche tan pacífica, Makoto tendría un sueño. O quizás más que un sueño. Ahí Makoto vería otra versión de sí mismo, hablando con un soldado vistiendo una armadura negra. Al parecer no eras humano después de todo. Yo no puedo permitir que Hibiki se acerque a ti, sin importar el precio. Kusunoha, sin importar lo que haga, te detendré aquí. No creo que puedas llamarme de esa manera, pudiendo hablar después de tener ese agujero en tu estómago. Makoto podía intuir que la otra versión suya fue la que le provocó ese agujero en este caballero negro. La apariencia de este caballero no era de ni un humano, ni tampoco de un semihumano, pero con todas sus fuerzas intentó utilizar su espada para atacar a Kusunoha. Pero esta versión suya ni siquiera tuvo que utilizar su armadura de maná. Con sus manos desnudas, detuvo el ataque. Makoto estaba asombrado porque él pensaba que no sería capaz de detener de esa manera un ataque de ese estilo. Y viendo alrededor suyo, Makoto vería una ciudad hecha pedazos, consumida por el fuego y el humo. Y entre la conversación que escuchaba de ese guerrero y el otro Makoto, se enteraría que aquel guerrero con una apariencia tan deforme era realmente Ilumgand, aquel estudiante que fue convertido en una aberración por los demonios. Makoto no tiene idea de lo que vio o lo hizo, pero es un hecho que él asumía que estaba muerto. Es por eso que estaba asombrado de verlo en esta visión. La conversación continuaba. Me aseguraré de acabarte apropiadamente. Ahora ya no queda nadie más en el grupo de Hibiki, excepto esa sacerdotisa. Y a pesar de que no soy el mejor en esto, finalmente puedo ponerla en jaque mate. Y por cierto, ¿tú sabes cómo funciona un microondas? ¿De qué estás hablando? Perdón, simplemente una pequeña charla. ¿Por qué? Porque alguien como tú posee tanto poder, alguien como tú que no tiene ni un tipo de fe. Pero bueno, verás, los microondas son utilizados para calentar la comida. Al inicio pensaba que debe hacerse muy caliente ahí adentro, pero no es realmente lo que pasa. Un tipo de ondas causan pequeñas vibraciones en lo que sea que hay adentro. Es una tecnología bastante asombrosa. Mi otro yo está utilizando una barrera para capturar a Ilumgand. Pero ¿qué tiene que ver esto con la explicación del microondas? No puedo entenderlo. Ahora, ¿qué piensas que le pasará a un humano si se ve sometido a esas vibraciones? ¿Acaso vas a quemarme a muerte? Supongo que eso es algo que creerías, ¿no es verdad? Pero realmente es como ser desintegrado. Algo como magia. Pero de esa forma no tienes que lidiar con un cuerpo después. Pero ¿qué estás diciendo este sujeto? ¿Acaso piensa matarlo de esa forma? Lo siguiente que se escucharía sería el grito desesperado de una chica viendo cómo Ilumgand está siendo inflado y simplemente explotando, desintegrándose por completo. En ese momento, Hibiki y Chiya, viendo con una mirada de completo odio hacia este Makoto, se pondrían en posición. Makoto no podía creer el escenario que estaba viendo. A pesar de la terrible mirada que le estaban dando estas chicas, el rostro de esta otra versión suya simplemente miraba hacia abajo, incluso con una sonrisa y sin ninguna sola pizca de emoción en su mirada. Y solo podía preguntarse qué podrían estar haciendo Tomoe, Mio y Shiki en ese momento. Así, esta versión de Makoto simplemente levantaría su brazo apuntando a ambas. Parece que llegaste un poco tarde. Tranquila, te acabaré deprisa. Y después la diosa será la siguiente. Detente, por favor, detente. Te juzgué mal, Mizumi, y ahora es muy tarde. Ya no hay vuelta atrás, así que no me dejas ninguna otra alternativa. Hibiki intentaría ponerse en posición de ataque. Bueno, así es la vida, senpai. ¿Por qué mi otro yo no tiene ni una sola pizca de intención asesina? Aún así, puedo entender lo que hará después. ¡No juegues conmigo! ¿Por qué haría esto con mi senpai? La forma en la que un microondas funciona... ¡Detente! Es con ese grito que Makoto abruptamente despertaría en su habitación, jadeando y limpiándose el sudor. Al darse cuenta que está en su habitación, Enaku intenta calmarse nuevamente. ¿Podría haber sido un sueño? Era demasiado vívido. ¿Podría significar algo más? Pero autoconvenciéndose de que era simplemente un sueño muy extraño, Makoto tomaría su arco y se iría a lanzar unas cuantas flechas para poder calmar su mente. Al día siguiente, Makoto iría a reunirse con Ruth por petición suya, ya que tiene
tiene un encargo importante que hacerle. Con la muerte de los dragones superiores a manos de Sofía, estos nuevamente han regresado a hacer huevos, y debido a que Ruth no tiene el tiempo para nuevamente cuidarlos y hacerlos crecer, le pide a Makoto que lleve estos huevos a distintos lugares donde serán cuidados, ya sea por otro de los dragones que quedan o algunos de los sirvientes que estos tienen. Pues Makoto prácticamente iría de visita al Imperio de Gritonia, al Reino de Limia, y al mismo tiempo haría una visita al Rey Demonio. Tomando en cuenta los consejos que le dijo Ruth con respecto a los huevos, de mantenerlo oculto e igualmente con que tenga cuidado con el héroe de Gritonia, Makoto finalmente comenzaría su viaje, siendo su primera parada el Imperio de Gritonia. Para este viaje, Makoto iría acompañado de Tomoe y Shiki, que estarían asombrados por la cantidad de frío y nieve que se encuentra en este lugar. Al parecer, Gritonia está rodeado de bastantes montañas y tiene un clima bastante frío en esta época. Pero a primera impresión, tanto para Makoto como para sus ayudantes, el imperio no era tan fascinante como su imaginación lo creía, pues más que una ciudad blanca por la nieve, Makoto veía simplemente una fortaleza. Entre eso, Tomoe y Shiki igualmente le informarían de la información que han recopilado con respecto al imperio, y al mismo tiempo Tomoe le mencionaría a Makoto que Lime, con el fin de mantener vigilada a Hibiki, iría a Laurel para poder mantenerla en supervisión. Evidentemente Makoto no estaría de acuerdo con esto, pero comprendiendo las necesidades para estar seguro, permitiría a Tomoe que Lime continuara con esto. Una vez llegados al castillo, Makoto se separaría de tanto Tomoe y Shiki, pues ellos se encargarían de hacer las negociaciones mientras Makoto conversa con el héroe. Así es como finalmente la princesa Lily y el héroe Tomoki entrarían a la sala donde Makoto los estaba esperando. Entre sus saludos y sus muestras de respeto, Lily no dudaría en mencionarle a Makoto que ellos ansían que él pueda abrir una de sus tiendas en su reino, algo que Makoto consideró bastante directo por parte de la princesa. Y viendo la manera en la que oculta sus intenciones por detrás, Makoto reconocía que no le es fácil el poder hablar con ella. Y así es como finalmente la princesa Lily presentaría al héroe Tomoki. Directamente le diría que su nombre es Iwahashi Tomoki. Mientras que Makoto lo saluda formalmente, este se acercaría abruptamente hacia Makoto, y sin titubear en ningún momento, Tomoki diría: "Tú eres japonés, ¿cierto? Tu rostro no es el de un human, pero tampoco eres un semi-humano. Además que el nombre Kusunoha es bastante obvio. Así que dime, ¿cuál es tu verdadero nombre?". Makoto, habiendo sido expuesto de inmediato, no tuvo más opción que decirle su verdadero nombre a Tomoki. E igualmente, la princesa Lily estaba bastante asombrada con todo lo que Tomoki dijo en ese momento, ya que ella no esperaba para nada que al parecer Makoto era un visitante de otro mundo. Y a Makoto no le agradaba nada el tono de voz con el que se dirigía Tomoki hacia él, pues en la cultura japonesa, cuando te diriges a alguien mayor, usualmente es con bastante respeto, tal como Makoto se dirige con Hibiki. Pero a pesar de denotar la diferencia de edad que hay entre Makoto y Tomoki, a este no le importó. La princesa Lily intentó detener la conversación a que sea simplemente una introducción, pero Tomoki insistía en que ahora que encontró a otro japonés aquí, le gustaría hablar más tiempo con él, insistiendo bastante, y para sorpresa de Makoto, Lily cedió ante las peticiones de Tomoki. Makoto no podía entender para nada al sujeto que tenía frente a él, la forma en la que él egocéntricamente pedía todo y se lo otorgaban, cómo se dirigía a las personas. Era algo que para Makoto era demasiado raro para ser alguien que viene de su mismo mundo. Lily igualmente mencionaría la petición que recibió del maestro del gremio para poder guiar a Makoto al desierto donde se encuentra uno de los dragones superiores, a quien Makoto se supone que le entregará el huevo de Lancer para que lo cuide. Teniendo eso aclarado, Lily simplemente se retiraría y otras chicas acompañarían a Tomoki mientras él se sienta para conversar a Makoto. Y pensar que me encontraría con otro chico japonés en este lugar. Vamos, siéntate. Podemos hablar todo lo que queramos. Al mismo tiempo, rodeando a Makoto, las otras 3 chicas que Tomoki pidió que lo acompañaran se sentarían alrededor de él. Makoto desde un inicio sentiría cierta repulsión por la habilidad de encanto que tiene el héroe, ya que lo describiría como estar dentro de un ascensor con mucha gente utilizando perfume. Pero primero, hay algo que definitivamente tengo que pedirte. ¿Te parece bien que lo diga primero? Está bien, pero Tomoki,
¿Tú no hablas de forma formal con los que son mayores que tú? ¿Qué? ¿Por qué haría eso con un extraño que acabo de conocer? En primer lugar, si estás hablando de ser formal debido a que tú eres un mercader y yo soy el héroe, ¿tú no deberías ser el que hable de forma formal conmigo? Sin importar cómo sean nuestras edades en Japón, nuestro punto social en este mundo debería ser tomado en cuenta, ¿no crees? Este sujeto está hablando en serio. Hibiki, debiste advertirme de cómo se comportaba este sujeto. Ahora entiendo por qué Tomoe igualmente lo desprecia. Puedo darme cuenta que él está intentando interpretar la situación de cualquier manera que sea beneficiosa para él. Es probable que tenga dobles o hasta triples estándares, según lo que le beneficie. Está bien, podemos dejar pasar este tema. Hablemos con calma. Así que con respecto a la petición de la que te estaba hablando, ¿acaso está haciéndome ver como el malo? En fin, debo intentar mantener la compostura. ¿Qué es lo que quieres pedirme? Dame a Tomoe. Para el momento que Tomoki terminó esta oración, la mente de Makoto se volvió completamente blanca. Todo lo que hablaron anteriormente simplemente fue borrado de la mente de Makoto. Todos sus pensamientos simplemente desaparecieron en ese instante. Y después de una larga pausa en silencio, lo siguiente que Makoto diría sería: ¿qué fue lo que dijiste?